TV8, el canal de Peñalolén. Nuevamente en su programa Verdadera Justicia, junto a María Cecilia Bartalín. ¿Cómo está, María Cecilia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices, un día precioso para poder conversar un poquitito de la contingencia y un poquitito de todo esto que se fraguó el día 15 de noviembre. Tenemos hoy un panelista invitado, nuestro querido compañero Pedro Saldaño. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro Saldaño Carrasco es director fundador de la Mutual Latinoamericana del Transporte y está vinculado a temas de derechos humanos. Y lo tenemos como invitado, como panelista invitado en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias. Buenas tardes, Claudio, María Cecilia. Bueno, agradecer primero que todo la invitación. Sí, por supuesto. De nada. Y además tenemos como invitados hoy a Claudia Iriarte. Ella es doctora en Derecho Constitucional, profesora, además académica de la Universidad de Chile. Y tenemos también a Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente 21, analista internacional y compañero de la plataforma Chile Mejor sin TLC. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece para el tema? Ustedes lo conocen, pero creo que la manera para nuestros telespectadores de introducir mejor el tema es con un video que tenemos que dura exactamente 6 minutos, pero es muy didáctico y relativo al tema que vamos a tratar. ¿Qué les parece? ¿Vamos con el video? Bien, perfecto. Muy bien. Serán las ciudadanas y los ciudadanos los que definirán cuáles van a ser esas nuevas reglas del juego para tener una constitución que nos represente a todos y todas. Todos juntos a soñar una convención que sea 100% democrática. Un independiente que no tenga el apoyo de un partido político, en la práctica es imposible que salga electo. No tiene ninguna posibilidad. ¿Cuál es la trampa? Van a ser elegidos, hasta la parte final, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados. Para entenderlo, porque mucha gente, yo he planteado esto en redes sociales y otras personas también dicen, no, claro, eso no es así, en ninguna parte del texto lo dice. Mira, lo vamos a graficar de la siguiente forma. ¿Cómo se elige un diputado? ¿Y cómo entonces se elige un delegado? ¿Y qué posibilidad es un independiente? Cualquiera de ustedes que nos está viendo, que no tiene ninguna vinculación a un partido político, que no tenga el apoyo de un partido político, que sean dirigentes sociales, claro, dirigentes de base, que tengan apoyo de la comunidad, aún así no saldrían electos. ¿Cómo es este sistema electoral que se quiere aplicar para los delegados de esta convención constituyente? A ver, mira, se eligen por distritos, ¿ya? Que es una zona en nuestro territorio. En Chile, el mínimo de diputados, en este caso delegados, porque el mismo sistema, son 3. ¿Ya? Por distrito. Por distrito, lo mínimo. Los partidos políticos, en conformidad al sistema electoral, tienen la posibilidad de armar listas. Claro. ¿Qué significa eso? Pueden llevar varios candidatos para postularse a estos 3 cargos. Claro. Fíjate, hay una norma
que se denomina el N+1. ¿Qué ¿Ya? significa? Que los partidos pueden llevar un candidato más que el número de escaños que se elige. Perfecto. Acá son 3, entonces eso significa N+1 pueden llevar hasta 4 candidatos por lista. Perfecto, para elegir 3. Para elegir los 3. Entonces vamos a hacer una simulación. Perfecto. Chile Vamos lleva 4 candidatos. Ya. Supongamos que la ex mayoría se pusiera de acuerdo, digamos, entre Sí, todos ellos. llegaran a algún tipo de consenso, ¿no? Un poco de ficción, pero bueno. Ya. Y supongamos que ellos van a llevar una sola lista y llevan 4. Ya. Supongamos que el Frente Amplio también lleva listas para esta elección de delegados de la Asamblea Constituyente Claro. o Convención Constitucional y lleva 4. Y supongamos que hay un dirigente social Ya. que tiene una larga historia o cualquier persona que tenga un interés real de ser parte de esta convención constituyente, de ser electo para ella, Ajá. pero que no cuenta con el apoyo de los partidos políticos y tampoco es militante. No cuenta con apoyo porque en el fondo quizás es una persona molesta para los partidos, Claro. sencillamente no está dispuesto a pedirle un favor a los partidos O porque no políticos. entronca con el ideario de ninguna de las alternativas existentes en el mapa político. Exacto, los independientes, o sea, las mismas personas que han estado básicamente en la calle Claro. levantando el movimiento social. Debe ser el 95% de la gente que no tiene ningún vínculo con partidos. Por supuesto. Bueno, entonces, hagamos esta simulación, A ver. fíjense. Supongamos que está en la lista de Chile Vamos y en la elección Ya. tiene el primer candidato que sacó un 12, el segundo un 8, el tercero un 5% y un 3% de los votos. Ya. Ellos suman, la primera lista un 28% de los votos. Perfecto. Ellos suman las votaciones de ellos. Claro. Después, la lista nueva mayoría, uno saca el 11, 13, 4, 2, 30% suma la lista. Perfecto. Y en la lista del Frente Amplio, 7, 10, 6, 1% suman un 24%. Pero fíjense, ese independiente, esa persona que no tiene apoyo de los partidos y que fue a la elección, sacó un 18% de los votos. Solo él. Solo él sacó. Oiga. O sea, este independiente es por lejos la persona que sacó más votos en esta elección. Por Individualmente hablando, tomando en cuenta los porcentajes que acaba de mostrar. Individualmente hablando, esta persona independiente es el que más votos sacó, lejos. Pero fíjense, él no va a ser parte de la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque se eligen las primeras mayorías de las listas más votadas. Fíjense, se va a elegir el número 1 de Chile Vamos, que salió con un 12%. Se va a elegir el número 2 Romano con un 13% de la lista ex nueva mayoría, y se va a elegir el Frente Amplio, el B, candidato B, con un 10%. El que sacó 18% va a estar fuera y los que van a estar adentro es el del 12, el del 13 y el del 10%. ¿Por qué? Porque los independientes no tienen la posibilidad de armar listas como los partidos políticos, lo tienen expresamente prohibido. Este señor tiene que competir no contra los demás candidatos, tiene que competir en contra de 4, 8, 12 en rigor, con la suma de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno va a hacer una asamblea constituyente, una convención constituyente, donde quiere que haya el máximo de participación, donde gran parte de las personas que hoy día tienen derecho a voto en nuestro país no forman parte de partidos políticos, no tiene sentido decir de que esto va a ser una instancia participativa y representativa cuando solamente las personas van a poder ser electas en la práctica si es que tienen el apoyo del partido político. Ya. Pero el problema es el siguiente: acá hay un texto firmado que dice algo que tiene un significado específico. Cuando se dice que estas personas van a ser elegidas con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados, todas las personas que firmaron este acuerdo son parlamentarios. Todos ellos participaron en la discusión de este sistema electoral, lo conocen al dedillo. Entonces, cuando ellos ponen estas palabras en este acuerdo, esto tiene un significado. Ahora, hay personas que dicen lo siguiente, fíjense, personas de los partidos políticos dicen: no se preocupen, independientes. Ustedes independientes, lo que nosotros podemos hacer es que nosotros a ustedes les vamos a entregar un cupo en nuestras listas. Porque es verdad, este señor independiente tiene la posibilidad de ir a pedirle a un partido político: oiga, ¿usted querría llevarme en su lista? Y puede ser que este señor aparezca acá, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero ese no es el problema. La pregunta es: ¿por qué un independiente tiene que ir a pedirle permiso a un partido político? Tiene que mentir de alguna manera, ¿no? Y además, ¿por qué entregarle a los partidos políticos, cuya credibilidad, falta de credibilidad, es parte del problema que ha llevado a este estallido social? Sí, claro. ¿Por qué entregarle a ellos la aduana para los efectos de poder participar en igualdad de condiciones? Ahora, este es un tema de justicia, porque no es justo que gran parte de las personas que se han movilizado no tengan la posibilidad de poder competir en igualdad de condiciones
con las personas que forman parte de los partidos políticos, que a mi juicio son parte del problema que nos ha llevado a este punto. Bueno, es muy explicativo este video. Efectivamente, hay un engaño, hay una mentira en las palabras de aquellos que estuvieron en el punto de prensa luego de llegar a este acuerdo el 15 de noviembre del año 2019, porque ellos sabían exactamente lo que estaban firmando y sabían las pocas posibilidades que tenían los independientes para ser electos en esta campaña hacia la constitución, o sea, la convención constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que ese acuerdo, se tramó este acuerdo, otra vez a espaldas de la gente, después de un paro nacional que fue increíble. Se paró prácticamente el 90% de las actividades en Chile. Eso fue el 12 de noviembre. Y en esa época el presidente tenía un 6% de aprobación, los partidos políticos un 3% de aprobación y los parlamentarios en ese momento un 2% de aprobación. Y ellos mismos son los que hacen esta nueva cocina donde los que tienen todas las de ganar son solamente ellos una vez más. Entonces, quiero darle la palabra a Claudia porque yo sé además que ella estuvo y explicó el problema con esta ley en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, y todos los problemas que tenía esta ley. Claudia. Mira, sí, efectivamente en su minuto estuvimos por la Fundación Constituyente 21 y básicamente lo que se planteó en esa oportunidad y en realidad el punto de debate era si se podía avanzar en esta, porque el acuerdo ya estaba firmado en ese momento. El tema de esto fue entre fines de noviembre y diciembre, o sea, hace un año atrás prácticamente, un poquito más de un año, porque en esta fecha, justamente la próxima semana, creo que estamos conmemorando un año de la fecha de esta ley, en la 21.200, pero lo que estaba en discusión era si podíamos avanzar o no hacia una asamblea constituyente. Y eso fue lo que propusimos, una asamblea constituyente que no será un problema de nombre, como han dicho algunos, no es un problema de ponerle nombre a asamblea constituyente o comisión constitucional, como se denomina ahora, porque son conceptos distintos. Y esa es la diferencia. Cuando estamos hablando de una asamblea constituyente, estamos hablando de que justamente el poder constituyente, el poder originario que da origen, valga la redundancia, al Estado, a la configuración de un orden constitucional que se expresa en el texto constitucional, es un ejercicio de la soberanía originaria que tiene la ciudadanía, así dice la Constitución. Habla de la soberanía reside en la nación, la soberanía reside en el pueblo. Son distintas fórmulas para expresar de otra manera la misma idea. Entonces lo que se estaba planteando en su minuto era justamente una asamblea constituyente que devolviera en una situación de crisis como la que tú mencionas, que una de sus expresiones eran las encuestas. De hecho, si miramos esa cifra que tú has mencionado, María Cecilia, en el fondo estamos en el error técnico. O sea, siempre las encuestas tienen más 3% de error. Entonces, por lo tanto, ahí podrían ser que esa gente tuviera 0% de aprobación e incluso menos, lo cual no es muy posible, pero podríamos a imaginarnos estadísticamente que nadie los quisiera o que nadie los aprobara, y perfectamente podía ser. Entonces, en esa realidad, lo que estaba en juego en el fondo era que efectivamente la ciudadanía en un proceso, me pusieron Paula Iriarte, soy Claudia Iriarte. Claudia. Sí, está bien, no importa. Que me río porque mi hermana se llama Pola, entonces como una similitud, pero no importa. Entonces lo que les digo, lo que estaba en juego era eso, de retomar, y como bien dice el propio video que escuchábamos a ese abogado que ya hablaba, efectivamente la ciudadanía que salió a la calle, los que salimos, los que estuvimos en la protesta, los que estuvimos en el acampe, en ese minuto frente al Congreso, era pelear justamente la posibilidad de asamblea constituyente en el sentido de retomar el ejercicio de la soberanía por parte de la propia ciudadanía, expresar esa soberanía, y eso significaba todo un escenario distinto. Por de pronto,
asamblea constituyente en los términos que ya he dicho, o sea, ejercicio de la soberanía originaria. Por lo tanto, es esta asamblea constituyente, estos electos a la asamblea constituyente, los que definen su funcionamiento, sus condiciones, los requisitos o los quórum, además de aprobación del proyecto, que es otro de los temas en debate. Pero además no solo eso, incluso antes de eso, el sistema que se eligen, de modo de crear un sistema electoral que no sea el de los diputados, porque aquí no estamos eligiendo diputados o diputadas. Lo que se está eligiendo es la expresión ciudadana y por lo tanto yo ahí discrepo un poco en este debate de los independientes y no independientes. La crítica a los partidos políticos, estoy de acuerdo, porque no creo en la gente independiente en las ideas. Yo no milito hoy día en un partido político porque tengo mis ideas. No soy independiente de una idea política, que es muy clara y muy precisa. Y creo que en general el ideal es que la ciudadanía tengamos ideas políticas. El tema es que los partidos políticos, conforme a este modelo institucional y legal, no nos representan. Eso sí, estoy de acuerdo, y la crisis es institucional en ese sentido. Por lo tanto, se requería además un sistema electoral que permitiera la expresión de las diversas ideas ciudadanas en este proceso electoral, de la diversidad nacional, pero también fundamentalmente de las ideas, y eso tal vez hablaba de un sistema único nacional con representación y que las distintas realidades pudieran expresarse con algunos mecanismos. Habría que haber encontrado de modo de que Santiago no terminara comiéndose, por así decirlo, al mundo de las regiones, ¿no? Entonces era fundamentalmente el sistema electoral, un sistema de representación real que diera cuenta de la diversidad de las ideas y del mundo social en su multiplicidad infinita, política, social, sindical, mujeres, pueblos originarios, en la diversidad y en la masividad de esa diversidad, y además con un sistema efectivamente de poder determinar sus propios mecanismos de funcionamiento, poder elaborar una constitución enteramente nueva. Eso no significa hoja en blanco, porque aquí no hay hoja en blanco, porque hay un constitucionalismo que tiene más de 200 años, nadie está inventando la pólvora, pero sí de capacidad de crear una institucionalidad que no signifique reformar a partir de la Constitución del 80. Y por último, un tema que está en el debate de lo que son las asambleas constituyentes, ¿qué pasa con los demás poderes? Mientras esto funciona, en el derecho comparado, cuando se han hecho procesos parecidos, en algunos casos se ha suspendido el ejercicio de los otros poderes porque el pueblo soberano lo ha tomado para sí y lo está haciendo operar a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente. En otros casos han cohabitado con algunos límites porque se entiende que el ejercicio de la soberanía en su plenitud lo expresa la Asamblea Constituyente. Por allí va mi respuesta. Un poquito larga salió, pero ahí están todos los elementos, creo. No, está bien, me parece fantástico porque es muy importante que la gente lo sepa. Esteban, tu opinión respecto de esto, más política, más analítica. Mira, yo, bueno, comparto lo que ha dicho Claudia como el eje central. O sea, el primer problema que tenemos al frente, ¿no?, que estamos viviendo. Primero estamos en un momento de crisis institucional que tiene una expresión económica, tiene una expresión hoy día sanitaria a propósito del COVID, tiene una expresión política por la crisis que de un gobierno minoritario, absolutamente minoritario, y que ha resultado ser un desastre, además desde el punto de vista de la gobernabilidad, como el de Sebastián Piñera. Tenemos un conjunto de demandas sociales acumuladas, ¿no? Desde el tema de pensiones más justas, es decir, el término de las administradoras de fondos de pensiones, que significaron movilizaciones gigantescas en los años precedentes, antes del estallido social del 18 de octubre, ¿no? Movilizaciones estudiantiles, de las y los trabajadores, de las regiones, de los movimientos sociales medioambientales, a propósito de Chile Mejor sin TLC, respecto de los tratados de libre comercio y particularmente del Tratado Transpacífico 11, etcétera, etcétera. O sea, primero estamos viviendo en un momento de crisis institucional profunda, ¿no?, que escaló de una demanda social acumulada en distintos temas desde el punto de vista del pueblo trabajador chileno, ¿no?, escaló a una demanda de cambio institucional más profundo, como es el cambio de una constitución,
Recordemos que hubo, y no me quiero extender, cientos de cabildos y de asambleas autoconvocadas de ciudadanas y ciudadanas de todo el país, ¿no? Exigiendo una asamblea constituyente, pero ya empezando a discutir el tipo de constitución, pero más que solamente el tipo de constitución y sus instituciones que derivan de aquella, de una nueva constitución, el tipo de sociedad más justa, el tipo de sociedad respecto de las regiones, respecto de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía económica, respecto del código del trabajo y la relación entre el capital y el trabajo, etcétera, etcétera. Son cientos de temas que fueron confluyendo en una movilización multitudinaria, diversa, a lo largo y ancho del país. Y quiero poner esto de nuevo como contexto, porque esto fue, y tú bien lo mencionabas, María Cecilia, ¿no? Uno de los elementos fue el paro o huelga general del día 12 de noviembre. Hay mucha gente que tiene toda esta discusión, está lleno de opinólogos, cientistas sociales y supuestos expertos que dicen que esto fue todo completamente espontáneo, incluyendo aquellos que y aquellas que quisieran ver detrás de esto, de esta anomia, un espontaneísmo que no tenía objetivo desde el punto de vista del cambio del modelo económico neoliberal o del capitalismo salvaje que tiene Chile. No es así, pues. Recuerden además cuando decían, mira, que la gente está sin banderas de partido. Bueno, pero estaba detrás con la bandera de Chile y también con la bandera del pueblo mapuche, ¿no? Ustedes lo recuerdan, pero también con las banderas de los sindicatos, de las federaciones, de las confederaciones, de los movimientos sociales que salieron a la calle. O sea, esto no fue la espontaneidad. Hubo espontaneidad en los territorios, en las movilizaciones, pero luego hubo una articulación con estas luchas que vienen de mucho tiempo atrás. Y eso llega al 12 de noviembre, y lo quise poner en ese contexto. Y el 12 de noviembre, uno de los temas principales eran los cambios económicos, ¿no? Sustantivos, institucionales, que permitieran un cambio del modelo de desarrollo injusto y de abusos que tiene Chile, ¿no? Que le llamamos de neoliberal o de capitalismo extremo, ¿no? Instalado en Chile, ¿no? Y al mismo tiempo una asamblea constituyente. Y eso significó que el día 15 este acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo que es bueno precisar, y Claudia lo había señalado acá, es un acuerdo que se firma en el sentido de darle una salida dentro de la institucionalidad vigente por un segmento importante de parlamentarios y parlamentarios de los partidos que, particularmente de la derecha, por iniciativa del gobierno de la derecha, hasta sectores del Frente Amplio, o sea, y en la cual no firman, también es bueno decirlo, algunos partidos que tienen expresión parlamentaria, como el Partido Comunista y la bancada de la Federación Regionalistas Verdes, por nombrarlos a los más concretos, y el Partido Humanista, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que hay ahí es una salida dentro del sistema sin la modificación estructural y por lo tanto con todas las trampas institucionales con los cuales se ha reproducido la institucionalidad vigente. Quiero señalar otro elemento también que es bueno que las personas que nos están viendo lo recuerden. Mire, la propia unidad social que se crea antes del estallido social, ¿no? Y convoca a una protesta nacional. Yo soy parte, junto con otras y otros, también María Cecilia, Claudio, Pedro, de Unidad Social, Claudio, etcétera, ¿no? El día 5 de septiembre, a una protesta nacional por la recuperación de los derechos económicos sociales del pueblo chileno. Bueno, la propia Unidad Social, por citar uno de los conglomerados de confluencia, ¿no? Sindical, social y popular, ¿no? Plantea, ¿no? A los parlamentarios durante ese periodo, el periodo desde octubre a noviembre, una huelga legislativa. Es decir, les pedimos, los exhortamos, nos movilizamos cerca y rodeamos incluso el Parlamento. En el caso de Santiago también hubo manifestaciones en torno al Paraíso pidiéndoles que dejaran de legislar leyes antipopulares y antitrabajadoras y trabajadores, y siguieron la gran mayoría metidos adentro porque están capturados por una institucionalidad que es la que tiene una crisis de representación severa. Por eso es necesario refundar Chile
a través de una nueva constitución, pero por eso también es necesario refundar la relación entre los partidos políticos, ¿no? El Estado y la ciudadanía. Eso implica un cambio institucional de la ley electoral, de la ley que determina también la forma en que se inscriben, participan los partidos políticos, pero también respecto del tema de los electos por una soberanía popular que ha sido restringida y que se ha ido reformando lentamente a un proporcional corregido. Entonces, termino señalando una cuestión central. Evidentemente, no estamos frente a la propia convocatoria a la Convención Constitucional, ¿no? Que establece la reforma de la ley 21.200, que establece la reforma constitucional que convocó un plebiscito que fue tan contundente en favor del cambio de la Constitución por la mayoría de las y los chilenos y en favor de una estructura que fuera, ¿no?, democráticamente electa. Y aquí está lleno también, no solo de gente de la derecha, de gente de la ex nueva mayoría y particularmente del mundo empresarial, que es el que tiene la hegemonía, que son los grupos económicos, el Mercurio, pues estoy llamando la Sofofa, el señor Sutil, etcétera, ¿no? Que dicen, no, pero es que la gente votó por una convención constitucional, no por una asamblea constituyente. No, es que la gente votó por en el plebiscito, no, estas son las reglas del juego. Nunca se explicaron las reglas del juego. Recuerden ustedes que hubo el acuerdo del 15 de noviembre, ese que mostró este video, ¿no? Y que la ley que la especifica exactamente, la convocatoria al plebiscito, el determinar el órgano propiamente tal, y una vez que se constituya la Convención Constitucional que le da poderes absolutamente restringidos desde el punto de vista de la soberanía, porque es explícito en la ley, se hace después. A esa fue, por ejemplo, Claudia y la Fundación Constituyente 21 intentar que los parlamentarios, antes que la escribieran y la votaran, ¿no?, recogieran las opiniones de los ciudadanos. Y no solamente estuvo la Fundación, estuvo la CUT, me recuerdo haber visto también la directiva del Colegio de Profesores, a los alcaldes, un conjunto, y la verdad es que un sistema que no se oye padre, como dice es decir, que entra por aquí y sale por acá, porque es un sistema que está hecho para no recoger la participación y la demanda ciudadana. Entonces, estamos frente a una trampa, pero como estamos frente a una trampa, que igual ha tenido que ir flexibilizándose, ¿no? Hace un año y medio atrás nadie de las clases dominantes estaba por una nueva constitución, y fue el pueblo que la abrió de manera movilizada. Tenemos que organizarnos para aún dentro de esta restricción tan brutal, que está lleno. Incluso lo que va a pasar de aquí al 11 de enero, que hay que inscribir las listas y todas las restricciones y las trampas y los chanchullos, tenemos que organizarnos todos los sectores sociales y políticos antineoliberales que estamos por un cambio de raíz, es decir, radical en un sentido de raíz, de una nueva constitución para que deje de ser aquella que reproduce la institucionalidad del modelo de abuso neoliberal, de injusticia en Chile. Tenemos que buscar una confluencia y al mismo tiempo tenemos que poner en las calles nuevamente, a pesar de las restricciones del COVID, que han sido manipuladas además por el gobierno de Piñera, con uso y abuso brutal, ¿no? Todo este periodo, tenemos que reponer la movilización social, porque un proceso constituyente sin movilización social es letra muerta. Pregunta, Pedro. Pedro, te damos el pase a ti. Sabemos que tienes un par de preguntas para Claudia y Esteban. Gracias, buenas tardes. Les saludo con mucho cariño. Agradecer primero que todo la invitación, María Cecilia, Claudio, y saludo cariñoso también para Claudia y Esteban, monstruos de la Constitucional. Yo los reconozco a ellos como grandes personas con muchos conocimientos. Quisiera primeramente plantearle una pregunta a Claudia. Leí en un reciente artículo en el Clarín, Nueva Constitución y Constitucionalismo del Estado Social en las bases de 1972, que es una propuesta de Salvador Allende. Claudia, la pregunta es, ¿qué elementos de esa propuesta siguen hoy vigentes frente al cambio de la Constitución que tendremos que enfrentar en 2021?
Eso primero, Claudia, y después voy con Esteban. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Pedro. Yo en realidad voy a aprovechar porque en la primera entré tan directamente a la pregunta que no agradecí el espacio que nos dan hoy día María Cecilia y Claudio, bueno, y también Pedro, y la posibilidad de estar con todos ustedes, que siempre es muy grato y muy desafiante, porque las preguntas son muy interesantes y nos permiten plantearnos temas bastante interesantes. Bueno, respecto a lo que tú me preguntas, Pedro, yo creo que respecto al constitucionalismo del Estado social, por supuesto que está absolutamente vigente. De hecho, todo el desarrollo del constitucionalismo en América Latina, que ha tenido un impulso muy importante desde más o menos fines de la década del 70 en adelante, primero con Perú, después Colombia, Brasil también en cierto sentido, obviamente Venezuela, Ecuador, Bolivia y también México, más bien el DF, cuando se convirtió en distrito, que elaboró su propio proyecto, su propia constitución, se nutren de lo que se denomina el constitucionalismo del Estado social o constitucionalismo social, que se originó en Occidente y en América Latina tuvo especial importancia hace ya un siglo. Estamos celebrando 100 años justamente desde que estas ideas se recepcionan como en textos constitucionales. Y la Constitución del 25 fue parte de eso. Este proceso obviamente se transforma. No bastó con recepcionar las primeras ideas del constitucionalismo del Estado social, de recoger todos los nuevos derechos, que son los derechos económicos y sociales, de establecer nuevos principios para el ordenamiento constitucional, fundamentalmente el principio de la solidaridad, y yo diría que sobre ese principio nuevos fines para el Estado, que es fundamental, porque es crear que el Estado tenga la potestad de crear condiciones comunes para que todos y todas y todos los sujetos en su totalidad, la ciudadanía, tengamos posibilidades de tener una base relativamente común que nos garantice el ejercicio del derecho justamente sobre una base igualitaria, ¿ya? Y esa es la idea de la igualdad fundada en el principio de la solidaridad y este nuevo fin del Estado que viene a complementar, yo diría un poco a superar lo que fue el planteamiento del constitucionalismo liberal del siglo XIX. Ahora, en particular, la propuesta que se elaboró una comisión asesora Salvador Allende, obviamente ellos se fundaban en el constitucionalismo del Estado social, pero lo que era más interesante, yo diría, ese proyecto eran algunos elementos propios del sujeto. O sea, centraban realmente el desarrollo de la idea del sujeto ciudadano, en torno al cual se estructuraba en la idea del sujeto trabajador, trabajadora, pero como obreros manuales o trabajadores manuales e intelectuales. Entonces, la idea de que todos aquellos que sustentamos un modelo de desarrollo social sobre la base del trabajo es donde se centra la ciudadanía y el ejercicio de los derechos. Eso no significa que quienes no sean trabajadores o trabajadoras no sean ciudadanos. Digo, es el eje centrador de la concepción y desarrollo de los derechos. Y eso es muy interesante, porque lo centra en un sujeto que es quien crea realmente la riqueza, quien crea el desarrollo, quien tiene capacidad productiva. Y ese es el centro y la centralidad de donde se estructuran los derechos y todo el sistema de organización del Estado. Esa es una idea muy interesante. Bueno, los derechos, que no solo se sustentan los derechos económicos y sociales propios de la década o del siglo XX, sino hay un desarrollo, y en ese proyecto era bien moderno, porque recogía elementos de avance. Había obviamente una referencia específica a la igualdad de las mujeres, expresa, no solo como una igualdad formal, sino de sustentar y algunos elementos incluso de igualdad material entre hombres y mujeres. Está la idea del sujeto trabajador y está la idea de otros sujetos y la garantía de ciertos derechos vinculados a modelos de desarrollo. Obviamente hay cosas que allí aún no estaban, que tienen que ver con los derechos medioambientales, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, fundamentalmente los pueblos originarios, que eran temas que estaban más vinculados a sujetos como productores más que desde la condición de pueblo propiamente tal. Pero sí hay elementos que son interesantes y lo más central y lo que me falta más bien por destacar, que yo creo que es muy válido y que es un debate central, ya decía algo Esteban en ese sentido, que tiene que ver con la idea de el desarrollo nacional sustentado sobre sus propias riquezas, sobre la propiedad nacional de las riquezas fundamentalmente minerales, subsuelo, pero aguas. Expresamente estaba la idea de la propiedad
nacional, pública, de las riquezas nacionales y del agua en la idea del ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto nadie puede apropiarse ni de los minerales, ni del agua, y la producción es nacional, y sobre la base de una propiedad que tiene elementos colectivizantes. No solo es propiedad estatal, sino también propiedad cooperativa, propiedad mixta, propiedad privada con incentivos del Estado, en la idea de procesos también más colectivos que permiten establecer modelos en un consenso nacional de desarrollo que posiblemente hoy día, además de los temas de producción y de rescate de nuestras propias riquezas, tendría un debate obviamente sobre los derechos de naturaleza y temas medioambientales, de los derechos de los pueblos originarios, que también a su vez tienen cierto ejercicio de soberanía respecto de territorio, dónde están parte de esas riquezas nacionales, y eso es parte del debate, y eso ya estaba en este modelo constitucional, en el marco de un constitucionalismo del Estado social propio de la década del 70, que poquitos años después se va a inaugurar el neoconstitucionalismo latinoamericano, ya en el proceso peruano y posteriormente colombiano, en el rescate de estas ideas, que parte de ellas ya estaban, porque había, yo diría, un pensamiento bastante visionario en nuestra realidad jurídica, que bueno, Allende lo que hizo fue catalizar esa idea en un conjunto de profesores de la universidad, de algunos parlamentarios y políticos que ya estaban recogiendo, mujeres y hombres, digamos, estas ideas que estaban ya puestos en el desarrollo constitucional chileno. Gracias, Claudia. Muy concreta tu respuesta. Yo agradezco que nos puedas compartir tu conocimiento y quiero ir con Esteban ahora, que también es otro monstruo de estos temas, ¿no? Están en el tapete hoy el tema constituyente y está desatado. Es motivo de volar el agradecimiento a participar en este panel con personajes tan valiosos como ustedes, por supuesto. Esteban, tengo una pregunta para ti. Más bien dos preguntas, y una de ellas tiene dos. Primero, Esteban, entiendo, y por favor confírmamelo, ¿vas de precandidato a la constituyente? Esa es la primera. La segunda tiene dos composiciones, tiene una composición doble la pregunta, ¿no? Y quisiera preguntarte cuáles son los principales obstáculos que hay que enfrentar para lograr que la Convención Constitucional sea verdaderamente representativa. Y cómo, como segunda pregunta adicional a la misma, y cómo vinculas la Asamblea, cómo la vinculas esta con la Asamblea Popular Constituyente, Esteban. Sí, gracias, Pedro. Sí, voy como candidato a la Convención Constitucional, si es posible, y si logramos sortear también todas estas estas trampas que estamos hablando, porque, a ver, y no es porque, a ver, yo formo parte de una lucha, de un colectivo como ciudadano, de organizaciones que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por cambiar la Constitución. O sea, no soy de esos que ahora, que está como de moda, en la lógica tradicional de la política clientelista, o incluso de toda esta institucionalidad en crisis que estamos criticando, que está llena de trampas, ¿no? Que van a hacer una lista de personalidades, entre comillas, ¿no? Que van a decir, apoyamos a Esteban Silva como candidato a la Convención Constitucional, firmado por sutanito, merenganito, no sé qué. Yo soy parte de un colectivo que ha luchado y sigue luchando por cambiar la Constitución, y por lo tanto, y que tenemos un sueño de qué tipo de país queremos construir, y que somos responsables como ciudadanos, ¿no? De luchar para que eso ocurra, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Y es por eso que el año 2007, no me voy a extender, pero el 2007 fui parte del grupo que constituyó el Movimiento Ciudadano, 2007, hace ya estos años, el Movimiento Ciudadano por una Asamblea Constituyente, ¿no? Es por eso que el 2013 fundamos la Fundación Constituyente 21, que se llama Fundación Constituyente 21, porque su nombre y su objetivo central es luchar por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, es decir, a través
de un mecanismo que es más que un mecanismo, que es la restitución, o la conquista en este caso, porque no ha habido nunca, ¿no? De la soberanía a su único propietario o a su única propietaria, que es el pueblo chileno, la soberanía popular originaria, frente a una crisis, ¿no? Frente a la necesidad de una constitución para iniciar un cambio profundo hacia un país mejor, más justo, hacia un modelo de desarrollo incluyente, hacia la posibilidad de recuperar nuestra soberanía económica a través de nuestras riquezas y recursos naturales, etcétera, y eso forma parte de estas luchas. Entonces, yo soy parte de esas luchas, por supuesto, igual que miles de personas que quisieran ser candidatos o candidatas constituyentes, porque somos parte de esta lucha, de los que hemos estado en la calle, en los espacios, en el debate, en la propuesta, en la reflexión, en el recoger participación que se ha negado por parte de un sistema binominalizado, por una democracia restringida o una democracia representativa, oligarquizada, que se ha apropiado finalmente de una democracia que debería ser participativa y por lo tanto generar desde el territorio, desde la base, desde los municipios, desde las regiones con una verdadera descentralización, generar un desarrollo distinto y una nueva manera menos, y en ese sentido con menos injusticia, explotación, expoliación entre el pueblo trabajador y el capital, en sus diversas formas y expresiones. Entonces, sí te confirmo que en ese sentido soy precandidato y somos varios precandidatas. En el caso, yo soy parte además de la plataforma Chile Mejor sin TLC, de Unidad Social, pero de la Fundación Constituyente 21. Quiero terminar diciendo que desde el año 2014 estamos haciendo cursos de monitoras y monitores para la Asamblea Constituyente. Lo hicimos en 2015 en Santiago, en Concepción, en Temuco, hemos estado organizándonos, por lo tanto queremos vertir ese trabajo, ¿no? Como un trabajo colectivo. Ahí está Claudia, están varias y varios compañeros que a lo largo del país que podríamos mencionar, por lo tanto no vamos a hacer ni postulamos una candidatura que no sea un colectivo que se encarnan personas concretas, porque aquí hay que elegir personas concretas, sortear todas estas trampas, buscar los acuerdos básicos. Aquí estábamos viendo en el video, ¿no? Tuviste las dificultades de electividad que tiene, porque quiero además denunciar otra cosa, es que son tantas que uno ya, mira, abruma, porque son tan la cantidad de hechos de bloqueo, no solo que no sea una asamblea constituyente, la convención constitucional. A pesar de eso, logramos un plebiscito multitudinario a favor del cambio de la constitución. Y antes hubo una movilización que permitió que la clase política, las élites políticas se asustaran y tuvieran que darle una salida, a pesar de ponerle todo tipo de cortapisas a la soberanía popular chilena. Pero además no quisieron cambiar la ley electoral. El senador, por ponerlo concreto, el senador Alejandro Guillé, senador independiente, que fue ex candidato presidencial de la nueva mayoría, o sea, ¿no? Presentó, junto con otros senadores y senadoras, presentó una reforma constitucional a la ley electoral, ¿no? Que permitiera a lo menos no solo bajar el umbral de los patrocinios, que en estos momentos en el CERVEL está ocurriendo con muchas personas que se han presentado como independientes, es decir, sin patrocinio o sin acuerdo con partidos políticos, ¿no? Para bajar el umbral de los patrocinios. Pero lo que bloqueó el Senado y partidos tradicionales que supuestamente son progresistas, ¿no? Porque aquí no hay tampoco que meter a todos en el mismo saco, ojo. Por eso yo creo que no es lo mismo tener una conducta coherente, crítica al acuerdo y tener posiciones antineoliberales en política que decir que se está en posiciones democráticas y finalmente hacer todo lo contrario por detrás. Es que ese es el problema, que la política se ha construido, la política de la élite, la política secuestrada, está llena de engaños, entonces la gente dice, no, los políticos son todos los mismos, toda la gente es la misma caca, están metidos todos en el mismo barro, pero es que hay que recuperar la política para el pueblo, para los ciudadanos, y esto no es un discurso ni un eslogan,
Es un problema de participación, pero de organización, de información, de compartir, de organizarse, de movilizarse, etcétera. Entonces, vuelvo a lo que ocurrió respecto al tema de la reforma constitucional, que implicaba una reforma constitucional que se hizo muy parcial, ¿no? De la ley electoral que hubiera permitido, ¿no?, que las listas de independientes, o sea, de personas no afiliadas a partidos políticos, es decir, de dirigentes de movimientos sociales, sindicales, populares, etcétera, que no militen en partidos políticos, pero que militan socialmente, militan por el cambio social, ¿no? Pudieran tener, ¿no?, alianzas, sus pactos con partidos políticos. A propósito de este señor, este abogado que en el video presentaba inicialmente, y eso, como se impidió de fardo, así, de entrada dijeron que no, y hubo unos pocos senadores que votaron a favor de esto, eso impide o restringe de manera muy severa la electividad. Entonces, claro, cuando uno explica eso, aparece como que o es gente que es muy radical, que siempre está quejándose de todo, y que dice, no, pero es que esta gente no quiere la unidad por la unidad. Yo de repente escucho a unas personas que es loable, ojalá la unidad para hacer frente a esto, pero la unidad con los que y las que tienen posiciones sociales, antineoliberales, propuestas constitucionales por una constitución del pueblo y que se han movilizado, y no una unidad ficticia que va a significar bajo la misma institucionalidad, ¿no? Por eso estoy contestando a la segunda pregunta a partir de la primera, Pedro, ¿sí? Que va a significar, ¿no?, que finalmente lleguemos al mismo lugar de donde salimos y que queremos cambiar. Entonces, la verdad es que hay muchas trabas, pero creo que aquí hay un elemento central. Tú, en tu pregunta, la segunda parte de tu pregunta, tú señalabas una cuestión que a mí me parece relevante. Estamos atrasados, respecto de esto. Yo participé, junto con otras y otros dirigentes de varios movimientos y organizaciones territoriales y sindicales, etcétera, y espero que vayan ampliándose, porque aquí no hay dueño, ¿eh? O sea, aquí el recuperar la movilización y la identidad de la soberanía popular es una tarea de la mayoría del pueblo movilizado y de los ciudadanos, y no es un problema ni de expertos, ni de dirigentes o dirigentes preclaros y monstruos, ¿ah? No lo digo por tu afirmación, que agradezco en el sentido que sé en qué sentido lo dijiste respecto de Claudia y respecto al aporte que uno puede hacer, pero es tarea de la reconstrucción colectiva, pero ciertamente que se encarnan personas, ¿no? Y tampoco es de los independientes, por eso lo hemos visto como hasta la prensa, los grandes medios de comunicación, estoy hablando de la televisión, estoy hablando del Mercurio, estoy hablando de la Tercera, para ser concreto, estoy hablando, ¿no?, muestran los independientes de la farándula. O sea, ellos eligen quiénes son los independientes que sería interesante que fueran candidatas a candidatos convencionales, ¿no? Ese también es otro tema que hay que romper, porque si a ti no te conocen, ¿no?, los propios vecinos, a través de una asamblea, a través de una organización, pero si no en el puerta a puerta, y vamos a tener una campaña corta, ¿no? Porque además estamos bajo el COVID, pues. Estamos con la segunda ola, estamos con la discusión de las vacunas, estamos con el temor de que se tenga que empezar a hacer medidas nuevas de restricción adicional, etcétera. Entonces, los que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación que quieren determinar quiénes deberían ser los electos, pues, ¿no? No van a ser conocidos porque mucha gente dice, ¿y este a quién le ganó? ¿Y este a quién le ganó? ¿Y este de dónde salió? Y resulta que esa gente puede ser gente que tiene una larga trayectoria, desde su localidad, desde su organización de base, desde su sindicato, desde su centro de alumnos, desde su espacio de trabajo profesional o técnico, desde su barrio. Está lleno de cosas así, pero si no logramos, por lo tanto, y aquí voy, ¿cómo se rompe esto? Reconstruir lógicas colectivas, a pesar de las diferencias, a pesar de los matices. Todos tenemos y todas tenemos, nuestras propias organizaciones tienen diferencias de históricas, de cómo se conformaron. Hay personas que son militantes en un sentido social y otras que son militantes también en un sentido político, ¿no? Es que es perfectamente legítimo. Tenemos que construir unidad en base a
la propuesta constitucional del pueblo, cuáles son los ejes centrales, y Claudia ya apuntaba a algunos de ellos que siguen absolutamente vigentes, ¿no? Y no me voy a referir porque los comparto plenamente en la reflexión que ella hizo, ¿no? Del constitucionalismo del Estado social y qué tipo de constitución base requerimos para abrir, ¿no?, una nueva institucionalidad, una refundación de la República de Chile, y que no es el final, por supuesto, es el inicio, ¿no? Y desde ese punto de vista, las asambleas populares constituyentes, es decir, todas las organizaciones, las asambleas territoriales que se autoconvoquen en las comunas, y de las comunas por grupos de comunas, y de ahí a la región, y que elaboren, es la forma movilizada del pueblo de manera permanente durante todo este periodo. Incluso por eso decía que estamos incluso atrasados, porque el óptimo ha sido que ya todo ese proceso estuviera nominando posibilidades de candidatura. Y por eso la idea, espero que la mayor cantidad de candidatas y candidatos, sorteando todas estas restricciones que son tramposísimas de la actividad, ¿no? Y a pesar de ellas, porque el tema no es solo la Convención Constitucional, el tema es las asambleas populares constituyentes a nivel de las comunas, por fuera de la Convención Constitucional. Y cuando digo por fuera, es con interacción, con presión, con movilización social, con propuestas específicas, con increpar en el sentido de interpelar a quienes resulten electos, aún con todas estas intenciones, para que se pongan al servicio de un proceso de debate participativo para elaborar la nueva constitución, por fuera de la institucionalidad, que la supere todavía, porque incluso si no es posible transformar la Convención Constitucional, yo creo que con un pueblo movilizado podemos hasta obligarlo, así como hicieron la ley 21.200, a que tengan que hacer una ley obligados por la ciudadanía para que la Convención Constitucional sea una asamblea constituyente originaria, y eso significa además que tenga poder de transformar las instituciones que van más allá de la propia Carta Constitucional, que tiene que ser propuesta, discutida y nuevamente sancionada por la soberanía popular, y que porque hay algunas instituciones que no resisten más. Estoy hablando de todas, partiendo por el Congreso, partiendo por el Congreso, también el Ejecutivo, también la Administración de Justicia, por supuesto el Tribunal Constitucional, o sea, en fin, las listas son múltiples, pero sin una movilización y una forma de autoorganización ciudadana paralela a la elección de la Convención Constitucional y durante los trabajos de la Convención Constitucional, no vamos a tener una constitución que represente efectivamente, ¿no?, por las limitaciones institucionales, incluso de la Convención Constitucional, una soberanía popular que hay que conquistarla, y que hay que conquistarla movilizadamente en las calles y también en la Convención Constitucional. Mira, Claudia, Esteban, siempre uno queda en alguna medida encantado con el conocimiento que ustedes pueden vertir en este tipo de programas. Yo los conozco de cerca y la verdad es que lo que decía Esteban hace un momento respecto de los medios, tenemos sí un quinto poder del Estado, tenemos 3 poderes del Estado y un cuarto poder que es el Tribunal Constitucional, y un quinto poder que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que sí, y esto responde principalmente, te voy a decir, a que por qué tanta gente de la farándula fue electa en las últimas elecciones parlamentarias y de también gobiernos locales, fueron electos, ¿no? Y obedece justamente a que los medios son los que levantan a esos candidatos y les dan la tribuna. Entonces la gente se entusiasma porque los encantan con el discurso. Más allá del conocimiento y todo lo demás, tenemos muchos candidatos hoy día que son electos, que son autoridades, que los levantó este quinto poder del Estado. Y por eso es importante que nosotros estemos siempre vinculados a este tipo de programas que son vía streaming. Ahora han proliferado todos estos programas por el Zoom y por todo este tipo de plataformas que existen.
pero nosotros debemos, ojalá, tener la posibilidad de, más allá, y aquí quiero agradecer a Canal 8 de Peñalolén, Carlos, que es una muy buena persona también, él, y que está atrás apoyando técnicamente todo esto, para poder difundir a través de las redes de canales comunales y comunitarios todos estos programas que tienen justamente que entregarnos el conocimiento para nosotros poder decidir y tener una buena concepción de lo que estamos enfrentando. Esto es histórico, es histórico. No puede ser en la lógica de todo ser humano que 34 sea más que 66. Por ejemplo, ¿no? Es una suma, es algo tan simple como eso, pero no puede ser que 34 sea más que 66. Y eso es lo que tiene establecido esa constitución mezquina que nos ha estado gobernando. Entonces tenemos que seguir trabajando para poder nosotros vincularnos en conocimiento y causa frente a la participación de lo que es este proceso constituyente a través de una convención constitucional como la que se ganó hasta ahora, y también apuntar a la constitución, digo, a la Asamblea Constituyente Popular. Yo estoy muy agradecido de haber podido participar. Yo ahora me tengo que retirar porque tengo una prescripción médica que atender, y les agradezco en el alma que me hayan invitado, Claudio, María Cecilia, y un abrazo les dejo a todos ustedes. Gracias, Éxito. Pedro. Gracias a ti por tu participación. Gracias, Pedro. Gracias. A ver, quiero seguir contigo, Claudia, porque sé que en tu presentación, yo estuve allí en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, hablaste también un tema muy controversial que tiene que ver con los tratados de libre comercio y el hecho de que esta ley los ponga al mismo nivel de los tratados de derechos humanos. Eso. Sí, bueno, ese fue otro de los goles de media cancha de este proyecto de la 21.200, que tiene que ver con el proyecto de acuerdo de paz, ¿no? Esa lógica de que son los parlamentarios, en el fondo, como digo yo, una institucionalidad que se niega a morir, y que obviamente quienes hoy día tienen la representación o la conducción en esta institucionalidad son los que tienden los puentes o construyen las redes para evitar que esto muera. Y entonces ellos se salvaron a sí mismos, al fondo, ¿no? Eso fue el salvataje del Congreso, salvarse a sí mismo y salvar todo un modelo institucional, incluso los que son críticos, o supuestamente fueron críticos, más bien, diría yo hoy día, ya no son críticos de nada, pero lo fueron. Por eso es que los únicos que no firmaron son efectivamente los partidos que siguen siendo críticos a esta institucionalidad. Y aquí quiero insistir en un punto, porque se ha dicho mucho que quienes son críticos son antidemocráticos. No, eso es una falacia. Ser crítico a la institucionalidad que existe es justamente ser crítico a una institucionalidad que no es democrática en su profundidad. O sea, efectivamente, formalmente tenemos democracia, sí. Después de que cayó o que se acabó la dictadura de Pinochet, sí, tenemos una democracia, sin duda, dejó de haber persecución, dejó de haber una dictadura. Pero una democracia profunda, efectivamente representativa, que se estructure un modelo institucional, que se estructure sobre una base de derechos, eso no existe. Y justamente por eso, y aquí sé que me estoy desviando un poco la pregunta, pero tiene que ver con la pregunta, porque aquí lo que estamos viviendo es, como digo, una institucionalidad que se niega a morir y ocupa todo tipo de artimañas para defenderse, pero sobre eso estamos recién iniciando realmente el cierre de la transición. Y ojo, que miren que esta transición ha sido más larga que la dictadura, porque en el fondo lo que se niega a morir es un modelo de desarrollo, es un modelo que Esteban ya algo apuntaba en el sentido de lo que hay detrás como institucionalidad, que tiene una expresión política estatal, institucional, de los partidos, de una institucionalidad, como se estructura el Estado, pero que en el fondo es la base de una estructuración societal y de un modelo de desarrollo en definitiva, que tiene que ver con lo que hoy día se denomina neoliberalismo, pero que desde mi punto de vista no es más que el mismo capitalismo de hace 200 años, solo que ahora remozado y recambiado y tal vez más liberal que antes, en una expresión, por lo demás, que es más conservadora, porque es el rescate de aquello que, con todo, se perdió lo que fue el desarrollo justamente del constitucionalismo del Estado social en el siglo XX y del avance de los grandes sectores
de trabajadores, trabajadoras, de los movimientos sociales expresados en, bueno, los propios trabajadores y trabajadoras que ya mencioné, en las mujeres, en el mundo medioambiental, tiempo después, el mundo indígena hacia fines del siglo XX, y así sucesivamente. Y entre eso entra el tema que tú me estás apuntando, que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que justamente no es más que expresión de este proceso de globalización que podemos ver a lo largo de la historia del capitalismo haya habido y siempre fue globalizado. Solo que hay etapas en que esta globalización se hace más sistemática o el capitalismo requiere formas de globalización para aumentar sus ganancias y para sacar el capital de las realidades nacionales. Y por eso cuando dicen que están en crisis los estados nacionales, yo tengo mis dudas hasta dónde realmente la crisis tiene que ver con el modelo económico que quiere el capitalismo para superar el Estado Nacional, de modo de seguir enriqueciéndose y seguir produciendo más allá de los propios Estados nacionales que ya no les sirve y los desecha como modelo, ¿no? Y que es lo que intentó hacer en Europa y ha sido más complejo porque el tema es más complejo que eso. Y en ese sentido, entonces también, como es una institucionalidad que no solo se niega a morir, quiere sobrevivir y quiere un poco como el gato pardo, que cambie todo, pero que no cambie nada en el fondo, para adecuar, disfrazar, modificar, pero de modo que siga un sustrato de principios y de estructura que sea el mismo. Por eso es que es tan fundamental el cambio de raíz. Aquí la radicalidad es fundamental, porque si no hacemos un cambio de raíz, y en ese sentido, recojo las palabras que también decía Esteban, hay que cambiarlo todo. Necesitamos no solo sustentar nuevos principios, nuevos fines del Estado, y no solo sustentar en una mirada de derechos humanos por sí no basta, es una estructuración de un sistema de ciudadanía verdaderamente democrático, donde lo que se democratice sea el poder, y fundamentalmente el poder económico, y sea la ciudadanía la que elija y pueda dirigir y decidir su destino. Y desde ese punto de vista, obviamente que quedan entredichos los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio no es que solo sean acuerdos entre países o acuerdos de estar compromiso del Estado, como dijo un parlamentario, más bien no fue un parlamentario, fue un ex canciller de este gobierno. Porque lo que está aquí en juego justamente es el modelo de desarrollo y es la relación comercial. Y cuando está hablando de comercio, no es solo intercambio, es el modelo de comercio y de desarrollo en el cual se inserta Chile. Chile hoy día no produce bienes, sigue siendo un país extractivista. Hoy día prácticamente el cobre ni siquiera casi lo procesa. Alguien me decía el otro día que prácticamente en algunos casos se está exportando un poco más de la tierra, ya, con cobre adentro. Ese es un extremo, obviamente, pero la poco avance que había habido en este país en proceso de industrialización de las riquezas primarias, hoy día no existe nada. En nuestro gran discurso de un país agroexportador, sí, claro, pero un agroexportador sin cero valor agregado. Es la fruta que sale de la mata más estructurada sobre base de explotación humana, fundamentalmente mujeres, entre las temporeras. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de tratados de libre comercio, estamos hablando de este modelo de desarrollo que no le agrega valor, que no hace a Chile un país productivo, que no hay realmente generación de riqueza democrática, sino la posibilidad de acumulación y de aportar al proceso del capital y del capitalismo globalizado, que significa materias primas a bajo costo, que es supuestamente nuestra capacidad de intercambio y nuestra condición para hacer mejores negocios, lo cual es una falacia, porque en el fondo estamos entregando materias primas a muy bajo costo, a condiciones de explotación humana muy alta, ¿ya? Y por eso que quieren liberalizar aún más el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está detrás de los libres comercios. Y por eso entonces es que lo colaron, y por eso digo es una trampa, partí diciendo, porque efectivamente hoy día existe una teoría en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, se llama bloque de constitucionalidad, que significa establecer que sobre la base de lo que son los derechos humanos existe una unidad entre los sistemas constitucionales domésticos, o sea, de cada país, y el sistema internacional de los derechos humanos. Y nuestra Constitución recoge parte de esa idea hoy día en el artículo 5º y 2º de la Constitución vigente, y que se supone que en la nueva Constitución lo va a recoger, que es ya el límite de la soberanía, son los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales vigentes y reconocidos por Chile. Hay todo un debate si son solo los tratados o es todo el derecho internacional, pero ese es otro tema. Pero lo que nos conduce es claramente hacia el sistema internacional de los derechos humanos. El tema es que dijeron todos los tratados sin el apellido de derechos humanos, que eso no es banal, pues.
Si ese es el principio del bloque de constitucionalidad, eso es lo que ha desarrollado la doctrina y la teoría constitucional y también del sistema de derechos humanos internacional. Esto no es cualquier tratado por cualquier tratado, sino el día de mañana hacemos cualquier tratado y lo metemos en el paquete de tratados que deben ser respetados per secula seculorum. Eso no es así, eso es un invento muy propio por lo demás de la élite chilena, que también en esto de lo que se niega a morir, una vez más sigue inventando pequeñas trampas que quedan y que supuestamente el resto no vio, no supo, no se enteró, no nos dimos cuenta. Perdón, allí si no hay que ser muy pillo para saber que tratados a secas son tratados, todos los tratados. Entonces, por lo tanto, y después sale, como digo, un ex canciller de este gobierno, Teodoro Rivera fue en particular, que sale diciendo, no, que son tan importantes porque está comprometido la palabra del Estado. ¿Qué palabra del Estado? Si ese no es el valor. Y él es abogado, así que se supone que debería saberlo. Lo que pasa es que está, o sea, no sé si está mintiendo, pero no quiere decir, porque y él debería saberlo, que el sustrato que está detrás de esta idea del bloque de constitucionalidad es justamente el valor del sistema internacional y de los derechos humanos y el valor que tiene tanto en el sistema internacional y en los países signatarios del sistema internacional de los derechos humanos como en la institucionalidad. Y por eso es que se respetan y se sienten parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. Pero no es cualquier tratado, eso es una falacia. Y además eso es un error y nos puede reconducir a cosas gravísimas. No solo el libre comercio, que ya es muy grave, porque nos hipoteca, nos amarra a un tema que la ciudadanía ni siquiera ha discutido. ¿Ya? Si siquiera hemos podido discutir, ni votar, esto está en un marco que han decidido unos parlamentarios que ya hemos dicho cifras, y no solo de representación, de toda una institucionalidad que está en crisis, pues. Ya dijimos, si esta institucionalidad, la institucionalidad que nos dejó la dictadura. Si el problema de la Constitución del 80 no es que sea una constitución espuria en su origen, es que es una institucionalidad que fue establecida producto de un golpe de Estado, porque, ojo, la Constitución del 80 lo que hace es que consolida un modelo que ya venía configurándose desde el mismo 73. De hecho, hay normas, por ejemplo, la normativa que rige la estructuración de gasto y el sistema financiero del Estado y el presupuesto del Estado de Chile y de todo el sistema de presupuesto nacional, se hace sobre normativa que fue dictada después del golpe de Estado de 1963. Son decretos leyes, o sea, normas dictadas por una dictadura absolutamente inconstitucionales, ¿ya? Que a la historia de hoy día podrían revirarse, pero no, esa es la base, y nada de eso se ha modificado, porque desde allí hasta hoy hay una forma de continuum. Claro, hubo entre medio, obviamente, el modelo democrático llegó en el sentido formal, sí, pero sustancialmente el modelo que empezó a instalar desde el 12 de septiembre, y podemos mirar muchas cosas, todo el sistema de descentralización, que no se descentraliza nada, pero ese es otro tema, todo el sistema de ordenamiento institucional nacional, digamos, administrativo interno, todo, incluso todo el sistema de las leyes constitucionales, podríamos recorrer el sistema de educación, se han hecho cambios, pero sobre la misma estructura, y así podríamos recorrer toda la institucionalidad. Tenía como 3 horas más hablando, así que no voy a recorrerla, no se preocupen, pero íntegramente, o sea, no solo es un problema del texto constitucional, el texto constitucional y todas las leyes que están enmarcadas en que se han dictado con posterioridad, pero incluso las que se dictaron antes y que no fueron derogadas por este proceso, que tenemos desde septiembre o desde el 14 de septiembre del 73 hasta la Constitución del 80 y posteriormente hasta la democracia, si es que ponemos allí otro hito más democratizador, que es toda una legislación que está absolutamente vigente y que institucionaliza un modelo y una lógica institucional. Y eso es lo que estamos enfrentando. Y esa es la crisis. Aquí no es un problema de antidemocrático, al contrario. Estamos recién terminando y planteándonos el fin realmente del modelo institucional que significa la dictadura. Y eso es lo que está en juego. Por eso es que es tan grave que ciertos sectores que, siendo democráticos y estando incluso luchando contra la dictadura, hoy día, no sé cuán conscientes son, no me atrevo, no puedo hablar por ellos. No son ni siquiera cercanos a mí hoy día. Pero allí claramente ellos, con la ley 21.200 y con todo este proceso, lo que están haciendo es darle todavía carta ciudadanía a una institucionalidad que sigue vigente y que va a seguir vigente, pues mientras no tengamos esta fuerza, y cuando Esteban planteaba la posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía más allá de la propia Comisión Constitucional, obviamente que hay que hacerlo así. O sea, yo ahí recojo un poco la historia
En 1925 no hubo ni siquiera asamblea constitucional, pero hubo tal movilización ciudadana que el propio presidente de la República, que en el minuto, que era un hombre que representaba la oligarquía chilena, que era Alessandri, recoge el planteamiento del constitucionalismo social. Y no puede ser ajeno a él, porque era lo que estaba planteando la ciudadanía. Posiblemente lo recogió no todo lo que se hubiera querido, no todo, no quiero decir con esto que él fue un superhéroe. Lo único que estoy diciendo es que cuando la calle se pone y tiene capacidad de articular y tiene propuestas y ideas, y las pone y las demanda y las exige, la institucionalidad y esa élite, porque incluso los constituyentes, a pesar de que puede ser gente cercana a uno, va a ser una suerte de élite, muy particular, muy especial, pero una suerte de élite. Entonces, esa expresión no puede hacer oído sordo a una ciudadanía que está planteando, tiene ideas. Y por eso yo creo que todos podemos ser constituyentes, porque todos tenemos ideas. Y además que eso es el constitucionalismo en su origen, y eso es lo interesante, incluso hasta bonito podríamos decir que tiene, es que se nutre sobre la idea de una ciudadanía que construimos todos, donde todos y todas y todes, como se diría hoy día, avanzamos hacia esta base en que en un pacto social, esa es la idea básica, establecemos las condiciones del Estado y de la organización y de los derechos. Y eso es lo que hoy día está en juego. Y eso es lo que hoy día los que se niegan a morir y la institucional que se niega a morir, le está dando la espalda. Y eso incluye los tratados de libre comercio, a propósito de la larga vuelta que me di. Sí, no, espectacular. Quisiera llevar a Esteban también a ese mismo, al tema de los tratados de libre comercio, que en la plataforma Chile Mejor sin tratados de libre comercio precisamente se está llevando a cabo una reactivación en contra de la posibilidad ya mencionada por el ministro Alamán de ratificar el TPP antes de que termine este gobierno. Eso por un lado, y por otro, una pregunta para ambos es: ¿qué tan importante es para una democracia real y verdadera que haya un mandato revocatorio para las autoridades? Eso. Bueno, mira, sobre el tema del Tratado Transpacífico 11, a ver, primero estamos ante un gobierno minoritario, un gobierno que ya no tiene agenda, un gobierno como el de Sebastián Piñera, que no solo le dio la espalda a las necesidades del pueblo trabajador, de las y los trabajadores. Ya llevamos 2 retiros de 10% de nuestros propios ahorros previsionales forzados en la AFP, ¿no? Yo mismo acabo de retirar el segundo, estoy esperando la segunda cuota del segundo retiro, por las dificultades económicas que y lo quise poner en particular, pero como el ejemplo que está viviendo la gran mayoría del pueblo chileno, porque no hubo, ¿no?, un paquete de ayuda con los dineros de un país que ha ahorrado, ¿no?, para las grandes mayorías y particularmente con aquellos que han perdido el trabajo de manera o completa o parcial, el poder adquisitivo, que están hiperendeudados, que es la gran mayoría del pueblo chileno, ¿no? Entonces, tenemos un país donde este retiro del 10%, en el fondo la seguimos pagando las y los trabajadores, la crisis producida, o más bien, profundizada, la crisis económica del capitalismo salvaje que vive Chile, ¿no? De que no tenemos un estado de bienestar mínimo y una protección social que ha quedado, pero demostrada de manera brutal con este periodo que nos ha golpeado el COVID-19, no solo a nuestra sociedad chilena, sino que al mundo, ¿no? Pero en el caso nuestro, la crisis la sigue y la seguimos pagando las y los trabajadores de este país, porque este gobierno inepto, pero además con una posición con manito cerrada desde el punto de vista que solo le cuida el bolsillo, los intereses a los grandes grupos económicos concentrados del capital chileno y de las grandes empresas, siempre en desmedro de las y los trabajadores. Entonces, voy a este tema, ¿por qué? Pero todo ha sido así. Entonces tenemos un gobierno minoritario que gobierna dándole la espalda, incluso frente a una crisis como esta, a las grandes mayorías de los trabajadores
del pueblo trabajador chileno, a punta de represión. Aquí hay una cantidad, no solo tenemos presos políticos de la revuelta todavía presos, que son presos políticos, aunque lo nieguen, digan lo contrario, se den vueltas de carnero para decir otras cosas, ¿no? Sino que también hay una cantidad de violaciones a los derechos humanos sistemáticas con una policía, además de corrupta, ¿no? Que hay un clamor nacional para que sea disuelta y refundada otro sistema de policía, como es el caso de Carabineros de Chile. Ahora estamos sabiendo de nuevo de otra, a propósito, de otra de las instituciones del Estado, en el Ejército, de una desfalco descomunal. O sea, en fin, quiero decir con esto que estamos ante un gobierno minoritario, ¿no? Que ha usado y ha abusado de los estados de excepción y de el sistema, que la facultad que le otorga la ley a propósito del estado de excepción. Vivimos desde hace ya prácticamente un año con toques de queda que nos apuntan a los temas de fondo, porque además ha sido inepto cómo enfrentaron el COVID-19 brutalmente, no solo porque tuvo que salir Mañalich, no solo porque le falsearon las cifras, en fin, está en la cantidad abrumadora. Entonces estamos frente a un gobierno minoritario, ¿no? Que además quiere dejar con la mayor cantidad de resguardo y de blindaje todo lo que pueda para impedir que se cambie el modelo de desarrollo chileno que apuntaba Claudia, con una reflexión más de fondo respecto del tema del cambio de la Constitución, pero respecto de todos los temas de las institucionalidades que lo reproducen, ¿no? El Tribunal Constitucional, en fin, voy a hablar, mira, entonces, uno de estos temas es el Tratado Transpacífico, ciertamente. Y si no lo aprobó hasta hoy el Senado, recuerden ustedes, las personas que nos están viendo, que el año antepasado, ¿sí? ¿No? En la Cámara de Diputados estuvimos a punto, por muy poco, de que fuera rechazado. Ahora, ganaron por muy poco por una presión brutal del gobierno para darse vuelta a algunos diputados y diputadas, ¿no? Aparte de los del bloque oficialista, ¿no? De la derecha, ¿no? Para que votaran en contra de los intereses de sus propios electores, que le decían, mire, no, estamos en contra por una cantidad de temas que no viene al caso acá, decir por qué es tan nefasto, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, de las condiciones del capital en relación a la inversión extranjera en Chile, de las garantías para el desarrollo, etcétera, etcétera, del intercambio desigual y asimétrico. Mire, la cantidad es muy alta, ¿no? Y no se necesita hacer, además, insisto, ¿no? Ningún experto, se necesita además vivir las consecuencias de estos tratados para entender perfectamente por qué el pueblo chileno también asumió el TPP como una de las luchas que estaban en las calles, en las paredes, las murallas, las movilizaciones, y finalmente el Senado, creo entender así, que si no lo ha aprobado es porque no se atrevieron, porque se dieron cuenta, al menos algunos de ellos, incluso algunos, fíjese, que han hecho una autocrítica y que yo la saludo. Y ni más ni menos, a propósito, yo lo cité, 2 veces lo voy a citar, al senador Alejandro Guillé, que fue candidato presidencial, ¿eh? No fue tampoco un senador más de entre medio de los senadores, ¿no? Y pasó a la segunda vuelta contra Piñera, y resulta que el senador que votó en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado a favor del TPP, después hizo una autocrítica, después de escuchar a las organizaciones, incluso después de haber votado, y señaló que iba a votar en contra. Bueno, creo entender que por eso el Senado, a lo menos hay una parte de senadores que algunos ya tenían la opinión previa, senadoras y senadores, y otros se dieron cuenta de que esto es un tema puesto por el pueblo también como reflexión, que dejó de ser un tema de los salones, de los expertos, sino que de la comprensión concreta, y dijeron no, y no han programado hasta aquí que pase a sala. Bueno, entonces, este gobierno minoritario, que hice toda esta reflexión y esta vuelta a través de un senador, ex senador como el señor Andrés Alamán, que es canciller, que ahora acaba de llegar hace poco, ¿no? De viajar ofreciendo asesoría a la OSD por sobre la soberanía chilena, o sea, llegando a acuerdos supuestamente para asesorar a los convencionales, que son soberanos. Si van a ser electos,
es de la soberanía del pueblo chileno redactar nuestra propia constitución, no de instituciones extranjeras que responden a sus visiones ideológicas o tecnocráticas del tipo de modelo que quieren seguir que tengamos, que quieren que sigamos teniendo, que es justamente el que nos llevó a este desastre. Bueno, entonces anuncio de Andrés Alamán, del canciller Alamán, en mi opinión, es para la galería, es para sus amigos del exterior, porque yo creo que no tienen fuerza. Ahora, si la tienen es porque tienen el descaro de ser una minoría, ¿no? Tan minoría, pero sentarse encima de la gran mayoría de todos, del conjunto de los chilenos, que les ha dicho no a una cantidad de cosas abrumadoras. Por de pronto, Piñera sigue gobernando, ¿no? En circunstancias que lo salvó la campana probablemente, ¿no? Del COVID-19, porque la gran demanda que venía, como ustedes todos sabemos, era fuera Piñera, o que renuncie, que se adelanten las elecciones, incluso utilizando el propio mecanismo institucional, porque este señor salió a decir que esto era antidemocrático. Lo antidemocrático, ¿no?, es imponerle a la sociedad y a las mayorías un modelo económico de explotación y de expoliación tan brutal como este. Entonces, en ese sentido creo que hay que estar vigilante, hay que seguir informándole a la gente, hay que decirle a los senadores que esperamos que tengan una conducta mínima de escuchar lo que la ciudadanía ya ha dicho en rechazo al TPP-11, ¿no? Y esto también tiene que ver, termino con esto, con un tema central. No solo las próximas autoridades tendrían que tener las posibilidades de un mecanismo institucional que puedan ser revocados y revocadas cuando no cumplan con el mandato que el pueblo les otorga, parlamentarios, alcaldes, alcaldesas, todos aquellas y aquellos que resultan electos de la soberanía popular, y creo que eso tiene que contener además la nueva institucionalidad a partir de este proceso constituyente, es fundamental, pero además tiene que contener, y cerrando esto, la posibilidad de que sean los ciudadanos, las y los ciudadanos, que tengan capacidad y iniciativa también, que esté determinada la posibilidad de iniciativa popular de ley. Porque de lo contrario sigue siendo, ¿no?, la misma constitución de las élites para que se reproduzcan su propio modelo y que tenga un tufo democrático, ¿no?, pero que al final no sea democrático, que parezca muy moderno aquello, pero que al final la participación esté segmentada y reducida, y por eso el tema de la revocatoria es un tema esencial a la construcción de una democracia participativa que refunde la actual institucionalidad en crisis chilena. Excelente. Ambos, tanto Claudia como tú, Esteban. La verdad es que yo creo que nuestros telespectadores tienen que haber quedado fascinados con las intervenciones de ustedes, muy clarificadoras. Yo, antes de terminar el programa, quisiera hacerte una muy breve pregunta, Esteban. Tú hablaste de movilización, de la importancia de la movilización. Estamos absolutamente de acuerdo que esto sin movilización no tiene ningún peso específico. Me estoy poniendo en el escenario siguiente. La gente que aprobó, que votó por el apruebo, tuvo la sensación de que ganó y en realidad no ganó nada. Fue un pronunciamiento oficial. Pero esto empieza recién después del proceso de la elección de constituyentes. Nos vamos a topar con la elección de constituyentes donde la gente se va a dar cuenta del engaño, porque la mayoría de la gente no se ha dado cuenta del engaño aún, porque mucha gente ve televisión, y también nos vamos a topar con la gente que se ha gastado probablemente en esa fecha ya el segundo retiro de la AFP. Correcto. Y nos vamos a enfrentar con la dificultad de un tercer retiro, porque ya el Tribunal Constitucional lo declaró como inconstitucional. Entonces va a ser ciertamente muy difícil que salga adelante ese tercer retiro. O por lo menos, si va a salir adelante, va a costar mucho, digamos, con la presión popular seguramente. Entonces, en ese escenario, ¿crees tú que sea posible un detonante fuerte del estallido de movilización en ese momento?
Bueno, primero creo que los ciudadanos chilenos ganamos igual en el plebiscito. Sí. Creo que ganamos. Sí. El tema es impedir que nos capturen, que nos roben, que nos defrauden un anhelo y una decisión expresada por el pueblo a pesar de todas las limitaciones, primero en las calles, luego en la urna. Y eso hay que cautelarlo. Eso no hay que dejárselo, ni menos rendirse, ni menos decir, y entiendo lo que tú quieres decir. Yo sí creo que siempre es posible perder si uno no lucha, si uno no se organiza, si uno no es capaz de tener esa capacidad de articular, movilizar, reflexionar, intercambiar, etcétera, y esto es lo principal. Y clarificar para que uno no le metan el dedo en la boca, no nos sigan contando el cuento, no nos sigan bombardeando con mentiras, ¿no? Y eso es una responsabilidad, es una corresponsabilidad. Por eso hablamos de democracia participativa, porque si la delegamos nos pasa esto, pues. Cuando uno la delega, y además está llena de trampas, tú delegas en alguien, pero además que tenía letra chica, la manera en que delegaste y no te das cuenta, tenía una cláusula que no sabía, y que dijiste, no me la dijeron, no la supe, no sé qué. Bueno, al final pasa que te das cuenta que te engañaron, y te engañaron después, ¿no? Pero también hay una corresponsabilidad ciudadana, ojo, por más, no hay que echarle la culpa siempre al empedrado, a los medios de comunicación concentrados, que es verdad, a la SOFOFA, en fin, a todas las organizaciones que te van a contar una parte del cuento. No, eso es una responsabilidad que tenemos todas y todos también. Y puede que de repente suene dura, pero es fundamental que la hagamos, eso es lo primero. Y porque yo creo que es bueno que también la compartamos esta pregunta con Claudia, ¿no? Este final voy a decir solo una cuestión. Si la pelea recién comienza, o sea, la pelea ya comenzó antes. La pelea comenzó, tuvo un momento en el 18 de octubre en adelante, tuvo un momento en noviembre, tuvo una alta, después tiene una baja, vienen las asambleas populares constituyentes, viene el cuento electoral, vienen las demandas y movilizaciones. Hace poco estuvo toda la huelga de los trabajadores y las trabajadoras y profesionales del sector público a propósito de la discusión de un país tan hipócrita. Cuando digo un país, no es genérico, es su élite, son sus clases dirigentes y dominantes, es la derecha económica y política, y son los serviles a esa derecha que se dicen progresistas también, muchas veces, ¿no? Que los mismos que pedían un aplauso, un minuto de silencio o de aplauso, de homenaje por las y los trabajadores de la salud frente al COVID, ¿no? En los momentos de mayor temor de que nuestro sistema hospitalario público iba a ser colapsado, ¿no? Por los entubamientos, por los tratamientos, los mismos que le denegaron y que le bloquearon, esa es la letra chica, ¿no? El reajuste que están solicitando mínimo los profesionales y los trabajadores de la salud. Entonces hay que sacar la vinculación, porque de repente, es cierto, de repente cansa, porque uno se mueve por una cosa y resulta que te estaban haciéndole eso por la otra, por detrás, por acá, por el tema económico. O sea, imagínate la discusión, que la pelea ahora sea por sacar el tercer retiro, cosa que me parece bien. Pero deberíamos terminar con las AFP, pues. Deberíamos tener un nuevo sistema de reparto tripartito y solidario, pero deberíamos tener un paquete de subsidios o de bonos reales y no miserables, ¿no? Como los ha planteado el gobierno respecto de la gran mayoría de los trabajadores, y no están discutiendo el tercer retiro, pues. ¿Te das cuenta? ¿Quién está pagando la crisis? Y se están haciendo los lesos, pues. Claro que sí. ¿No? De nuevo. Entonces, en ese sentido sí creo que la movilización tiene que ser permanente, ¿sí? Además es una movilización que uno no la inventa, ¿eh? No es decir la movilización por la movilización, pero si es cosa, veamos todas las propuestas, porque hay propuestas también, o sea, las organizaciones de trabajadores, el movimiento No Más AFP, los movimientos y los sindicatos, las organizaciones, las regiones, todos tienen propuestas, o sea, no es verdad, ¿no? De que solo somos reactivos. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Entonces, sí creo que eso es fundamental. Por mi lado,
No, solo muy cortito a propósito de una pregunta que planteó delante María Cecilia sobre si debería haber revocatoria, que yo creo que se Sí, junta con esto. Porque cuando hablamos de ciudadanía y cuando hablamos de ejercicio de ciudadanía, lo que estamos hablando justamente de politizar esta sociedad. Y yo creo que ese es lo fundamental. Y cuando hablamos de politizar la sociedad, estamos hablando de democracia. Yo creo que la democracia, y aquí recojo esta vieja idea griega, a pesar de que creo que no es que los griegos inventaran la democracia, su sociedad era bastante poco democrática, entre otros nos negaban el derecho a las mujeres y muchas cosas más, eran esclavos, esclavistas, etcétera, etcétera. Pero sí una idea, una palabra, la palabra idiota tiene que ver con el que no le interesa la política, porque en el fondo le interesa lo colectivo, esa es la idea, no le interesa el debate societal de una u otra manera, ¿no? Entonces, esa idea es la que quiero recoger. Esto no es una construcción de la elite, y en eso recojo lo que decía Esteban. O sea, es cierto que hay un montón de responsabilidades que tienen que ver de una trampa sistemática y de una institucionalidad que se niega a morir y de una dictadura, etcétera, etcétera. Pero también hay una trampa que la puso la propia ciudadanía, que entregamos esto, y lo fuimos entregando lentamente, y este discurso de todos los políticos son malos. Mentira, si el problema no es que los políticos sean buenos o malos, la política es la construcción de la sociedad, pues, la construcción de todos, de pertenencia, y mientras no seamos parte de ese proceso y no tengamos mecanismos en los modelos constitucionales que signifique poder, por ejemplo, cobrar cuentas, por ejemplo, revocar, por ejemplo, posibilidades de presentación de proyectos de ley populares, derogatorios. Hay una serie de mecanismos que incluso la democracia liberal, y en este quiero recoger el constitucionalismo liberal, incluso europeo, fue desarrollando un modo bien interesante, y hoy día hay varios países europeos que tienen, y han habido procesos interesantes. Uruguay, por ejemplo, no privatizó el agua a propósito de los temas de libre comercio y de modelos de desarrollo porque se hizo un plebiscito. Y eso que era un presidente del Frente Amplio quien quiso privatizar el agua, pero se vio obligado justamente a llamar un plebiscito para consultar porque era un tema estratégico que se decidía plebiscitariamente. Y entonces se vio obligado y por lo tanto y la sociedad uruguaya dijo no queremos privatizar el agua. Por ejemplo, los temas de aborto, de divorcio en su minuto en Italia fueron debatidos en un plebiscito y se ganaron por la ciudadanía, incluso contra sociedades muy conservadoras. Y en ese sentido quiero rescatar nuevamente al neoconstitucionalismo latinoamericano, que ha sido muy interesante en su propuesta de recoger este proceso que ya venía avanzando el constitucionalismo liberal en su expresión social, porque también Europa la desarrolló. La constitución, una de las más importantes, fue la alemana del año 19, la de Weizmann. Anterior había sido la mexicana, que es la que está vigente hasta el día de hoy, y así han habido muchas. Pero sobre eso, América Latina reconstruye y aporta lo que hoy día se llama, justamente Esteban lo mencionaba, pasar de democracias que están centradas en lo representativo a en realidad estar centradas en lo participativo. Y lo participativo no es solo participar en la asamblea, no solo en la junta de vecinos, es ser partícipe de la administración de lo político y del poder en toda su manifestación en el orden social. Y la Constitución tiene que estar estructurada con mecanismos, pero no solo con mecanismos, porque no es solo la formalidad del mecanismo, sino construida de tal modo que dé cuenta de esa ciudadanía y que permita, no por decreto, sino por construcción societal, de una sociedad política, de una sociedad que vela por sus propios intereses y por su construcción cotidiana del día a día y de este orden social que es de todos, todas, y allí estamos todos representados. Y entonces habrá proyectos de promoción popular, de ley, habrá revocatoria de ley, habrá posibilidad de revocar a los parlamentarios. Si los parlamentarios se eligen, son representantes y por lo tanto tienen un mandato. Eso es ejercicio de soberanía. Y por lo tanto, si no cumplen el mandato, que fue un programa, pues, porque además muy típico, se eligen con un programa y después gobiernan con otro programa. Pero yo voté por ese candidato o candidata porque me expresó un programa y un conjunto de ideas, y por lo tanto tiene que cumplirla. Y no es cosa que después diga, no, es que ahora ya en realidad estoy negociando. Otra cosa es que no pueda ganar, pero sí trata de pelearla, pues si para eso lo votamos. Entonces, bueno, sería largo, pero tiene que ver con esa participación sistemática, permanente, y de esta historia que partió, yo diría incluso, yo ni siquiera creo que partió un estallido social, el mal llamado estallido social, porque yo prefiero hablar de movilización, porque aquí no fue un estallido, justamente. Hay un proceso que viene en Chile, incluso
en la lucha desde los estudiantes que, por ejemplo, los estudiantes, las regiones, los temas medioambientales, las mujeres, los indígenas, por poner los grandes núcleos y nudos cantados, y tenemos de una manera 15 años de un debate sistemático. Otra cosa es que hay una institucionalidad que se niegue y que vive inventando proyectos de ley o mecanismos para salvar el minuto. Pero se salva el minuto, entonces viene hasta que esto de nuevo y viene otra situación. Entonces, puede que hoy día, no sé, yo espero que no, espero que haya la suficiente movilización para que esto no termine siendo parte de estas amarres que logran salvar, pero son salvatajes, es como ponerle, no sé, un parche a la manguera ya tiene hoyos. Entonces le ponemos un parche, nos va a funcionar también un tiempito, pero el tiempito siempre, cada vez va a ser más corto y cada vez va a ser más complejo. Y eso, socialmente, es muy difícil de sortear. Y desde ese punto de vista, espero que tengamos la fuerza y la capacidad sostenida para defender este proceso, para profundizarlo, de modo que efectivamente hayan cambios sustanciales que signifiquen la real democratización de la sociedad chilena, la profundización de la democratización de la sociedad chilena. Eso, muchas gracias. Perfecto, excelente. Ya, solo una verdadera transición. Sí. Claudia y María Cecilia y Claudia, si me permiten, si la Constitución, si tuviéramos una nueva Constitución que permitiera un mecanismo revocatorio de todas las autoridades electas por la soberanía popular, hubiéramos podido resolver, creo, el drama de la sociedad chilena, porque estoy seguro que la mayoría de Chile hubiera podido revocar a Sebastián Piñera, evitándonos el drama que estamos viviendo hoy día. Y eso es un mecanismo perfectamente democrático en una nueva institucionalidad que debemos prever para que así ocurra. Perfecto. Exactamente, absolutamente de acuerdo. Y es un mecanismo que refuerza la democracia y que es lo que debiera de tener Chile. Sí. Bueno, Claudia y Esteban, la verdad que nos hemos deleitado escuchándolo, y yo creo interpretar a nuestros telespectadores. La verdad que este tipo de programas le hacen bien a la ciudadanía, y no porque estemos nosotros involucrados, nosotros no somos facilitadores, pero los que realmente hicieron el programa son ustedes. Así que muchas gracias a ustedes, Claudia y Esteban, y por supuesto a Carlos León, extraordinario, nuestro productor, que está ahí, y bueno. Y muy feliz año próximo 2021, que sea un año con salud, con triunfo, y por supuesto, aclaro que con avances reales y sociales. Sí, claro. Y sin el que ya hemos dicho. No, muchas gracias a ustedes, a Carlos, que no se ve, pero sabemos que está allí, y un gusto estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia que hoy día nos está escuchando. Un gusto nuevamente. Muy feliz porque también les deseo a ustedes y a todos los que nos escuchan, y a Carlos y Esteban, el mejor año 2021. Igual. Muchas gracias Claudia. Adiós. Y Esteban, por todos sus conocimientos y por toda la entrega siempre. Un abrazo, que tengan unas lindas fiestas, y para nuestra gente los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo canal y en este mismo horario. Muchas gracias, queridos telespectadores.